Amén, gracias. Son muy amados. Lo seguimos, el pequeño lo seguimos, ¿no, Anita? Por las redes lo seguimos como va. Y bueno, es un privilegio. Es un privilegio, es una iglesia amada. eh, y ¿sabe por qué me siento joven? Porque siempre vivo rodeado de jóvenes. Llegué a Argentina hace 33 años. Ya les voy a contar un poquito. Llegué a la Argentina hace 33 años aproximadamente y siempre viví rodeado de los alumnos. Entonces siempre le digo a mi esposa, le digo, el día que perdamos eso, chao. Entonces es un privilegio, un tiempo difícil el que se vive a nivel mundial, ¿no? Dios va cambiando las etapas. Servimos al Señor 33 años en Palabra de Vida, pero siempre entendiendo que Palabra de Vida es una herramienta para la iglesia local. Y lo repito donde voy, como misionero que serví en el instituto, siempre lo decía, organizaciones, institutos bíblicos, fundaciones, seminarios, son una herramienta para la voluntad de Dios para su pueblo, que es la iglesia. No hay plan B. La iglesia es la voluntad de Dios. Institutos, seminarios, fundaciones pueden desaparecer por X o Y razón, ¿cierto? Pero mi hermano dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Entonces es un gusto, servimos 33 años. Ya les voy a contar un poquito cómo salí de Colombia, pero sin buscar nada, sin imaginar, el Señor me iba a volver a llevar a mi país para comenzar, reiniciar el ministerio de Palabra de Vida. Íbamos por un año, porque tenemos, como compartió, dos hijos. Sofía está en Córdoba, le queda un añito de universidad, un añito y medio. Ama esta iglesia por los campamentos y porque tiene amigos acá. Y Ramiro, que está viviendo cerca a este lugar, él trabaja. Entonces íbamos por un año porque sabíamos que teníamos que volver y nos quedamos 2 años. Empezando el ministerio, había un muchacho que habíamos llevado a los 16 años al campamento de Colombia con una vida tristísima, sin imaginar que después de casi 15 años, ya con 31, 32 años, casado con 2 hijos, iba a ser el que iba a quedar para empezar todo el ministerio en Colombia de Palabra de Vida. Pero al volver ya habíamos tomado una decisión y era empezar una nueva etapa en nuestras vidas, aparte de Palabra de Vida, sirviendo en la iglesia. Estamos orando por todo esto, pero ya corrimos demasiado. Entonces ahora tenemos que tomarnos la vida con otro tiempo y son etapas hermosas donde Dios va a hacer grandes cosas. Yo siempre digo que a veces uno dice, no, pero ya llegó y la jubilación y esto y lo otro. No, yo siempre pienso en el apóstol Juan. Cuando uno ve a Juan, ese muchacho impulsivo que quería que descendiera fuego del cielo, y después, ¿cuáles fueron los mejores años de Juan? Siempre los recordamos por las cartas de Juan, que las escribió en la vejez, en esa última etapa, vejez. Entonces tenemos el mejor tiempo, amén. Los que somos más grandes, ¿no? Los jóvenes, pilas. Bueno, acompáñenme por favor al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, vamos a abrir la escritura. Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gracias. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos, por favor. Señor y Dios Santo, por favor, bendito Padre, Padre amado que estás en los cielos, Padre Santo, por favor, háblanos. Que veamos tu bendita palabra, que tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos enseñe en esta noche. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay cosas que parecen normales, pero que décadas atrás de pronto pudieron parecer diferentes. ¿Es posible? Claro que sí. Yo pensaba en un ejemplo: la hora del almuerzo. 50 años atrás, 40 años atrás. La hora del almuerzo era un tiempo para compartir, era un tiempo para escuchar, era un tiempo de esa fraternidad, ¿no? De esa convivencia, de hablar, de reír. ¿Y qué de la sobremesa, no? Era un tiempo de coinonía, de vínculo, de familia. Comer no era solo comer, era ese tiempo de compartir. Pero el tiempo pasa y hoy las comidas son rápidas, ¿no? Hoy las pedimos, todo es microondas, todo es velocidad, y ni qué hablar del teléfono, ¿no? ¿Cómo se perdió todo esto? Y si nosotros trajéramos a esas familias que para ellos era un ritual sagrado y vieran nuestras mesas, qué mal se sentirían, ¿no? Dirían: qué tiempos difíciles. Nos vamos acostumbrando. Para ellos sería lamentable lo que ven ahora muchas veces, no en todos los casos, por supuesto. Y en la vida cristiana también parece lo mismo, en el plano personal. Yo cuando pienso en esta iglesia primitiva, digo: ¿qué pasaría si estas familias vinieran a este tiempo y nos viéramos, ¿no? Nos vieran. Tiempos que pasaron difíciles, que creer en Cristo era ir muchas veces a la muerte. Y siempre había una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tan diferente? Y tenemos que volver al libro de los Hechos, porque no es que idealicemos a esta gente, porque esta gente era común y corriente como nosotros, con cosas buenas y cosas malas, con pecados, con un corazón que les costaba cambiar, por supuesto. No era una iglesia perfecta, pero cuando volvemos al libro de los Hechos, yo pienso que vemos la esencia y el significado de ser cristiano. Era una iglesia que, al no ser perfecta, confiaba en el Señor, pero era una iglesia que tenía pasión, que avanzaban, que crecían bajo la guía del Espíritu Santo y bajo el poder de la palabra. Amén. Ahora, yo veía el título de Hechos. Y uno cuando ve ese título, Hechos, se pregunta: ¿hechos de qué? ¿No? ¿Hechos de quién? ¿Qué hechos? Y a través de todos los tiempos le han dado diferentes complementos al título. Por ejemplo, los conocemos como hechos de los apóstoles.
Ese título fue colocado en el siglo III. Hechos de los Apóstoles. ¿Pero por qué le colocaron ese título, Hechos de los Apóstoles? De pronto porque si vemos los primeros 13 capítulos, vemos a Pedro como esa figura, ¿no?, prominente. Pero del 14 en adelante cambia y vemos a quién, a Pablo. Pero también vemos a hombres como Esteban, vemos diferentes nombres, Herodes, hombres y mujeres que sirvieron, pero no era el propósito general lo que hicieron los apóstoles. Entonces Dios utilizó a hombres y mujeres comunes y corrientes bajo el poder del Espíritu Santo para evangelizar el mundo. Y por eso otros dicen que no debería ser el título Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos la promesa que leíamos recién, la promesa del Espíritu Santo, que ya desde el Antiguo Testamento, Joel, Isaías, decían que en un momento iba a venir el Espíritu Santo. No lo entendían mucho, pero ya era una promesa. Y vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, les dice que se queden en Jerusalén. Viene Pentecostés, pero después desciende el Espíritu Santo para comenzar la iglesia. En Hechos capítulo 2, desciende cuando habla a los samaritanos, desciende en la casa de Cornelio el Espíritu Santo para comenzar con los gentiles. Pero vemos que el Espíritu Santo desciende, viene con sus promesas, pero el Espíritu Santo hace su obra ¿a través de qué? A través de su palabra. Entonces hay algunos que dicen, no, Hechos de los Apóstoles, no, Hechos del Espíritu Santo no, sino Hechos de la palabra, Hechos de la palabra con el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué de la palabra? A través de la palabra predicada, porque en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que cuando Pedro predica la palabra, vienen 3,000 personas a los pies de Cristo, por la palabra predicada. Pero en Hechos capítulo 6, versículo 7, dice que la palabra crecía grandemente, había discípulos, se multiplicaba en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hechos capítulo 12, 24, después de la persecución, dice que la palabra crecía y se multiplicaba. 13:49 dice que la palabra se difundía por toda la provincia. Y 19:20 dice que la palabra crecía y se multiplicaba. ¿Recuerdan en Éfeso cuando quemaban los libros de magia? Dice que la palabra obraba y se convertían. Las tinieblas no podían detener la palabra de Dios. La palabra de Dios a través del Espíritu Santo es lo que necesitamos oír. Hermanos, es lo que convence de pecado, de justicia y de juicio por la obra del Espíritu Santo. La palabra es lo que tenemos que escuchar porque es lo que nos transforma. Pero cuando comienza Hechos capítulo 1, yo veo, está bien, podemos titularlo Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de la palabra predicada. Pero cuando veo el capítulo 1, yo diría que son los hechos del Señor Jesús en su gloria. Él es la preeminencia, Él es el que toma el lugar, no es ausente. Dice la Escritura en el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, pero en el capítulo 1 dice que son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando Lucas, el médico, el que escribió el Evangelio, el que escribe el libro de los Hechos. Y dice, el Señor comenzó a hacer y a enseñar su ministerio terrenal, pero empieza el ministerio celestial. Entonces, sería un título muy largo. El libro de los Hechos es el libro del Señor en su gloria, que es el que no está ausente, que utilizó hombres comunes y corrientes para que predicaran la palabra con el poder del Espíritu Santo. Y me pregunté, ¿por qué esta iglesia era así? Tenían evidencias tan claras, hermanos,
que son evidencias que tenemos nosotros. Y es lo que quiero compartir rápidamente. Miren el versículo 3. Dice, a quienes también, después de haber, ¿qué dice? Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Saben que lo que entendía esta iglesia era que habían evidencias certeras. Lo que ellos creían, lo vivían. Y en el tiempo que nos toca vivir, es la evidencia más clara que tenemos. Dicen que servían a un Dios vivo, pero dice que primero se presentó después de haber padecido. Esta expresión tiene que ver con el proceso de su muerte y de su resurrección. El tiempo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue un tiempo incalculable de dimensiones de padecimiento grandes. ¿Por qué? Porque dice que se presentó primero después de haber padecido. Porque la cruz, como orábamos, es algo que no podemos olvidar. A la cruz tenemos que ir todos los días. Pero dice que después de haber padecido. Aquella gente lo primero que entendió es que el Mesías era un Mesías que murió en la cruz. Ustedes recuerdan a Pedro en el momento en que el Señor pregunta, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Unos habían dicho que era profeta, otros otra cosa, y Pedro dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pero momentos después, cuando ese Mesías que ellos esperaban, el Cristo, le dice que tenía que ir a la cruz, le dijo, no te acontezca tal cosa. ¿Qué le dice el Señor? Vete de mí, Satanás. Satanás lo estaba utilizando, porque ellos no entendían que ese Mesías tenía que ir al sacrificio, a la cruz, al padecimiento, tenía que padecer. ¿Por qué? Primera de Corintios dice, porque es necesario que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, ellos tenían que saber quién era Jesús, el que había padecido. ¿Y por qué? Porque desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, queda una separación con Dios y entra la muerte como una realidad. Le había dicho que si comían del árbol morirían físicamente y espiritualmente. Y al haber esa separación, empieza a apuntar desde Génesis todo a la cruz. Tenía que venir una persona que tenía que ser perfecta y sin pecado para volver a restablecer esa comunión con ese santo Dios. Tenía que haber padecimiento, porque la paga del pecado es muerte. Y desde Génesis capítulo 3, todo empieza a apuntar a la cruz de Cristo. Abraham, los sacrificios. Génesis capítulo 22. El nombre Jehová Jireh, el Dios de la provisión, cuando tiene que ofrecer el sacrificio por su hijo, se aparece aquel carnero en lugar de, todo apuntaba a la cruz de Cristo. Cuando el hijo le pregunta, y padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Dios le dice, Dios sé, ¿dónde está el cordero? Pero apuntaba a la cruz de Cristo. Cuando estaba Juan el Bautista con los 2 discípulos y viene Cristo, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde Génesis 22, cientos de años antes, ya apuntaba allí. Todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Isaías 52, 53, su parecer, su hermosura, molido por nuestros pecados, porque el pecado es una realidad en la vida y tenía que ser pagado. Pero ¿quién lo iba a pagar? Tenía que venir el mismo Dios sin pecado, el mismo Dios que ordenaba el viento, que ordenaba el mar, que mandaba sobre los demonios, que demostró ser Dios, tenía que ir a la cruz. ¿Por qué? Porque era la única solución. Tenía que padecer. Y este médico Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos, yo pienso que es el que más muestra aquellos padecimientos.
Dice en Lucas 22:44 que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:63 muestra ese sufrimiento físico, muestra cómo lo maltrataron. Recuerden que el castigo de la cruz era lo peor para los ciudadanos romanos. Ellos no castigaban a sus ciudadanos con la crucifixión. La cruz era terrorífico. Ellos utilizaban dos romanos que eran los que castigaban. El látigo flagrum, tira de huesos y metal. Desfiguraban a la persona. Tenía que morir en ese cruel sacrificio. Sus padecimientos físicos fueron totales. Camino al Gólgota, su cansancio físico fue tal que tuvieron que llevar ¿a quién? A Simón de Cirene, llamarlo para que llevara la cruz. Corona de espinas, padecimientos morales, humillado, maltratado. Cristo. Ellos tenían que entender que se tenía que cumplir todo porque tenía que ir alguien sin pecado a aquella cruz. Se presentó con padecimientos, pero después dice, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y el mismo Lucas en el capítulo 24 dice que después de que fue sepultado, al tercer día resucitó. Se presenta primero a María Magdalena y a María, la madre de Jacob, las cuales corren inmediatamente a buscar a Pedro y a Juan. Después se presenta ante los 10 discípulos porque no estaba Tomás en aquel aposento. Llega Tomás, el incrédulo, que había dicho yo tengo que tocar para ver si es cierto. Y se presenta vivo con muchas pruebas indubitables. Primera de Corintios capítulo 15 dice que se presentó a Jacobo, uno de los hermanos del Señor. En los evangelios, ¿cómo vemos a los hermanos del Señor? Incrédulos, ¿cierto? Totalmente incrédulos. Y este Jacobo fue uno de los pilares en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué transformó la vida de este hombre incrédulo en un hombre que fue un hombre que llevó adelante la obra del Señor en Jerusalén, que se encontró con un Cristo resucitado un día? Y más adelante dice que se apareció primero a Pedro, aquel Pedro que le había negado 3 veces, que había terminado triste, aquel Pedro que dice la historia secular que prefirió morir crucificado boca abajo porque no mereció morir como el maestro. ¿Qué pasó con ese Pedro y qué pasó con Pablo que llevó a Esteban, consintió en su muerte, y de un hombre que perseguía a la iglesia se transformó en un hombre que llevó el evangelio, que se encontró con un Cristo resucitado? Hermanos amados, aquella iglesia lo primero que entendió en su vida práctica era que servían a un Dios que había vencido la muerte, a un Dios vivo. ¿Cómo es posible que estos muchachos que él discipuló, que eran terribles, fueron salvos y transformados y dieron su vida por causa del evangelio? ¿Qué posibilidad hay de dar la vida? La mayoría de ellos fue martirizado. ¿Por qué? Por algo que era mentira. Ellos vieron a Cristo resucitado. ¿Y sabe qué nos diferencia de cualquier religión? Que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que venció la muerte, que padeció por nuestros pecados, pero que resucitó. Ahora, ¿por qué resucitó? Entonces, cuando resucita, aquella gente entendió que era un Dios vivo, pero dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen del Padre la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces
los que se habían reunido preguntaron el tiempo. El Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No solamente que entendieron que servían a un Dios vivo como evidencia, sino que entendieron que Él no los iba a dejar solos, que los iba a capacitar y que tenían la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa desde Joel, desde Isaías, esa promesa que no se iban a quedar solos. En Juan capítulo 14, cuando Él les dice, estaban un poco turbados, confundidos, les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. En la casa de mi Padre, que dice muchas, es necesario que me vaya. Ellos no lo entendían. Es necesario que me vaya porque voy a preparar lugar, pero vendrá el Espíritu Santo. Por eso cuando les dijo: estaré con vosotros todos los días, era esa promesa. No se van a quedar solos. Va a venir el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo, los va a capacitar, les va a enseñar, les va a dar ese poder para que vivan una vida cristiana. Era una promesa que el Señor ya les había hecho. Y es una promesa que también tenemos nosotros, hermanos. Desde Hechos capítulo 2, primero el Espíritu Santo nos convence en el momento de la salvación a través de su palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de que estamos perdidos sin esperanza. Nos convence de la cruz y nos lleva a los pies de Cristo. Nos muestra nuestra responsabilidad. Y en el momento de la salvación nos sella y nos capacita para que seamos cristianos con poder diferentes. Miren, segunda de Timoteo, no lo busquen, capítulo 1. En medio de una iglesia que estaba atravesando dificultad. Segunda de Timoteo fue la última carta de Pablo. Por eso dice: ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Capítulo 3 le habla de esos tiempos peligrosos que iban avanzando. Y en el capítulo 1 le dice: Timoteo, el recuerdo que tengo de ti es una fe no. O sea que si recuerda una fe no fingida es porque hay una fe fingida. Una fe no fingida es aquella fe que un día creyó en Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo le selló y tiene que haber evidencia de un cambio y tiene que haber evidencia de un fruto. El que creyó en Cristo tiene que dar fruto, hermano. Tiene que haber una evidencia de ese fruto. Y le dice a Timoteo: recuerdo tu fe no fingida, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y le dice: porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. En tiempos tan difíciles que te toca vivir, tenés el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Tiempos difíciles. Le dice Timoteo: tu fe no fingida, que un día creíste en Cristo, tenés el Espíritu Santo, no podés vivir a medias, porque es un espíritu de poder, de un poder continuo, de un poder, Timoteo, que podés ir a la misma muerte como fueron los primeros apóstoles por causa del Evangelio, de poder para predicar, para vivir la vida. Es un espíritu de amor para amar al Señor, para amar al hermano que a veces nos cuesta amar, ¿sí o no? Yo a veces les digo a los alumnos: a veces nos cuesta. Hay algunos que quisiera que hubiera un arrebatamiento parcial y los mando, pero no puedo. ¿Por qué cuesta? Pero cuando el Espíritu Santo me capacita para amarlo, tengo que amarlo. Porque es un mandato de Dios, porque Él me capacitó con su Espíritu para amarlo. Porque yo a veces también soy difícil, y muy difícil, y me ama mi hermano. Y el Espíritu Santo me capacita para amarlo, para perdonarlo, para ayudarlo, para restaurarlo, para acompañarlo, pero también para amar al incrédulo. Amar al incrédulo. Aquella iglesia, les digo, a veces
no se preocupaban tanto en sus problemas porque veían la necesidad tan grande a su alrededor y por eso llegaban cientos y cientos de personas a los pies de Cristo. Saben que en este tiempo hay algo que me ha marcado mucho. Empezó en Cartagena, Colombia. No fui al Caribe de vacaciones. Nos buscó un pastor en el aeropuerto y queríamos conocerle para empezar algo allí. Y me dice, te voy a llevar por la realidad de Cartagena. No por donde vienen todos los americanos al turismo y la ciudad histórica, el castillo y todas esas cosas. Y ahí empezó a suceder algo en mi corazón. Miren, hermanos, nunca había visto tantos kilómetros de Villa Miseria. Miren que he estado en Fuerte Apache buscando chicos para campamento, en Ciudad Oculta, en Villa Tranquila, y en Bogotá en diferentes lugares difíciles. Pero jamás me había... ¿Saben qué fue lo que me impactó? Allí filmaron esa película de los niños, ¿cómo se llama? Sonido de Libertad. No la quisimos ver porque me parte el corazón. Allí fue donde la filmaron. ¿Saben qué me impactó? La cantidad de niños tirados. Pibitos. Pibitos y pibitos y pibitos. ¿Y saben por qué es famoso Cartagena? Por el turismo para toda esa basura. Y volvimos a Argentina y sin querer mi Analía empezó un taller de prevención de abuso infantil. Y viendo las estadísticas, mata mi corazón. Al ver la realidad, hermanos, al ver una realidad tan difícil y a veces perdemos el tiempo en tantas cosas. Y Dios nos dio un espíritu de poder, de amor para alcanzar a esta gente. Pero también dice que ese espíritu es de dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Esa mente sana, ese dominio propio para vivir en santidad en medio de un mundo tan difícil. Y uno dice, los tiempos pasados fueron más fáciles. No, esta gente también vivía en medio de una sociedad grecorromana, pagana, pervertida también. Pero vivían en santidad. Aquella iglesia primitiva entendía que servían a un Dios vivo, pero entendía que Dios no los había dejado solos para vivir la vida cristiana y que los había capacitado con el Espíritu Santo para vivir. Pero lo último, aquella gente tenía su mirada puesta en el cielo. Cuando les dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado, ¿qué dice? Un día regresará. Y cuando vemos Hebreos capítulo 11, desde Noé, desde Abel, Noé, Abraham, y todos tenían su mirada allí, porque sabían que esto era pasajero. Esto era pasajero. Dice que tenían su mirada puesta en el cielo, en el regreso del Señor, que ellos preguntan el tiempo y le dice el tiempo, ustedes tienen que servir y esperar, el tiempo lo sabe solamente Dios, no pongan fecha nada. Solamente sabemos lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, que dice que ese mismo Cristo que murió resucitó. Un día, dice, un día regresará con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. El regreso del Señor. Dice que un día regresará con voz de mando. Esa voz de mando me recuerda a Génesis capítulo 1. La voz que hizo el cielo, las estrellas, el sol. La voz que separó las tinieblas de la luz. Es una voz de mando porque es la voz del Creador majestuoso.
Es la voz de mando del mismo Dios. Cuando lo vimos, que Juan capítulo 1, 14 dice que vimos su gloria del unigénito. La voz que gobernó el viento, la voz que gobernó el mar, la voz que resucitó a Lázaro. Esa voz de mando regresa, pero dice que voz de arcángel. Por supuesto, porque los ángeles han estado en todos los eventos importantes, ¿no? Yo me imagino a los ángeles en Isaías capítulo 6, es el capítulo que más pienso que están adorando al Señor. Los ángeles. Pero dice que con trompeta de Dios, y los judíos sabían bien el significado de la trompeta. Reuniones especiales, fiestas o inicio de la guerra. Y por supuesto que va a ser una reunión especial. Por supuesto que va a ser una fiesta. Pero hermanos, después de su regreso, va a ser triste. Va a ser triste. Los juicios de un Dios santo ante un mundo que le negó y que se burló. Dice que un día regresará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No solamente va a haber regreso, va a haber resurrección. Va a haber resurrección. Allí van a resucitar todos los santos de la iglesia. Regreso, resucita, y nosotros los que habremos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados. No sé, ese milagro increíble en toda la gloria. Y por último el capítulo dice, para estar siempre reunidos con el Señor. Regreso, resurrección, rapto y reunión gloriosa. Oh día glorioso. Hoy hay personas que se nos adelantaron, llamamos, ¿no? Pero un día nos vamos a reunir. Hermanos, aquella iglesia naciente entendió claramente que servían a un Dios vivo, que tenían el poder para servirle y que esto era pasajero. Y lo eterno está comenzando acá para continuar allí. No hay excusa. Nací en Bogotá, Colombia. Ya les dije que hace un poquito más de 50 años. No parece, ¿no? Bien, gracias. Nací en una familia hermosa. Tengo 3 hermanos, los 3 ingenieros. Siempre soñé con ser un ingeniero desde pequeño porque me gustaban la matemática y la física. El recuerdo de mamá en Colombia, desde que tengo uso de razón, era leer y leer. Bueno, hay una colombiana que sabe lo que nuestros padres eran, leer, leer, leer. Desde muy chiquito. Mi papá, un hombre que tenía una empresa pequeña, un hombre muy moral, muy derecho. Mi mamá, una mujer metida en la política y que me cuidaron mucho. Estudiaba, terminó mi primaria, me cuidaban muchísimo. El recuerdo, colegio, negocio de papá, mi casa. Me tenía muy cortito por Bogotá difícil, ¿eh? Pero un día, 12 años, no me fumaba un cigarrillo, ¿eh? No salía a ningún lado. Visito un vecino, un amigo, entre comillas, estaba fumando pasta base. Me gustó el olor. Me dijo, ¿querés probar? Y cometí el error que comete la mayoría de adolescentes. Quise probar, sin imaginar lo que se venía. Me gustaba el tenis de mesa. No es ping-pong, es tenis de mesa. Jugué a nivel profesional, entrenaba casi 6-7 horas diarias después de salir del colegio. Termino el bachillerato, tenía la universidad gratis, que en Colombia no es como acá, que es fácil. La universidad más fácil, allá tenés que pagar.
tenía gratis por el tenis de mesa, pero ya me había vuelto un adicto a las drogas. Empezó el paco, después la cocaína, después el alcohol, después la noche. Y cuando terminé el bachillerato hablé con papá, le dije, ayúdame, estoy muy mal. Viste que los padres no querían reconocer lo que ya veía él. Empezaron el intento de cambios. Me internaron varias veces. Hubo psicólogos, terapeutas, centros de rehabilitación, intentando un cambio de afuera hacia dentro. Imposible. En el último centro de rehabilitación estuve internado 9 meses. Salí y a las 3 horas ya estaba haciendo lío. Un día papá me dijo, te tenés que ir de casa. Yo no le creí, porque siempre me habían bancado toda la vida. Cuando volví a la madrugada, ya habían cambiado la cerradura, era cierto. Y no se me ocurrió mejor idea que irme a los lugares donde consumía y me hundí en un mundo que jamás me imaginé con la venta de droga. Consecuencia, año 90, un allanamiento de la policía. Termino, ¿en dónde? En la cárcel. Jamás me lo imaginé. Primero para mi familia, una familia tan moral, ¿no? Tener que ir a una cárcel. Pero miren, hermanos, los planes de Dios. En esta cárcel había un hombre que había cometido un delito un cuñado suyo. Bueno, en Colombia se llaman falsos positivos. La policía llega, no lo encontró, se llevan otro. Un creyente. Recuerdo su nombre, Humberto Holguín. Un hombre de más de 50 años. Llego a la celda y ¿qué es lo que veo primero? Arrodillado en un rinconcito, una celda donde cabíamos 4 como animales. En un rinconcito, ¿qué estaba haciendo? Orando. Yo decía, este viejito está loco. ¿A quién le habla si yo no veo a nadie? Y empezó a hablarme de Cristo. Abría la Biblia. Me decía, Eliezer, te quiero hablar algo. Te quiero hablar de que tu problema no es la droga, es el pecado, pero que hay alguien que te ama. Yo le decía, déjame tranquilo, no me hables de eso. Bajaba al patio, 800 presos en ese patio, predicaba el evangelio todos los días. Un evangelio claro, de infierno, de pecado, de la obra de Cristo. Fueron pasando los meses y en el año 90, fue uno de los años más difíciles en Colombia, se llenaron de esos 3 grupos que le han hecho tanto daño a mi país. Paramilitares, guerrilleros y narcos. Y los empezaron a meter en los mismos patios. ¿Saben lo que ocurrió, no? Masacres. Entonces me deprimí porque todos los días yo pensaba, mañana me toca a mí. Hay cosas que no vale la pena contar de lo que se ve. Mañana me toca a mí. Y me dio un terror a la muerte increíble. Y en medio de esa depresión, le digo, Humberto, háblame de quien usted dice que murió por mí. Eliezer, la paga del pecado es muerte. Si te morís o te matan, te vas al infierno, porque lo dice la Escritura, separado eternamente de Dios. Me dijo, y vos no puedes hacer nada. Le dije, ¿qué puedo hacer? Y me habló de Juan 3:16. Hay alguien que te ama, Eliezer. ¿Quién me puede amar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no sé, o sea que hay algunos que se pierden. Me habló y me dejó solo. Se fue de la celda. Hermanos, caí de rodillas ante esa cruz solo y entendí que estaba perdido, sin esperanza, pero que me había amado Cristo
que había muerto en una cruz, y creí en Él como mi Salvador. Le pedí perdón por mi pecado. Al otro día lo llamo a Humberto y le digo: quédate tranquilo, que si me matan, yo sé a dónde voy. ¿Quién estaba ya en mi corazón? El Espíritu Santo. Salgo en libertad después de un poquito más de un año. Mi familia no quería saber nada, había hecho mucho lío. Me agarró un pastor, me llevó a un centro de rehabilitación, me discipularon 3 meses, me enseñaron los primeros pasos de la vida cristiana, me enseñaron a orar. Hermano, nunca se me olvida cómo me enseñó a orar, porque yo le digo: yo quiero aprender a orar. Agarró con una palabrita, me enseñó a orar: casa. Me dice: confesión, 1 de Juan 1:9, Eliezer, sos salvo, pero durante el día vas a fallar a Dios, confesá. Después adoración, adorar a Dios, no es pedirle, adorar, porque Él es santo, porque Él es majestuoso, porque es tu Padre, porque es un nombre de sus atributos, un Dios eterno, majestuoso. Adóralo, cantale. Y me hablaba de los salmos, cómo adorar al Señor. Y después sí, suplicar. Y sí que tenía que suplicar porque me cambiara. Y por último me dice: agradecer. No agradecemos a Dios, todo es pedir y pedir. Agradecer por las pruebas y por los momentos difíciles y por todo. Y 3 meses después me fui a Argentina, 10 días viajando a este hermoso país que le amo con mi corazón. Y llegué a Monte, pasaron 33 años, más o menos. Ahora, hermanos, lo que fue imposible fue posible. Primero porque entendí que había un Dios que padeció, pero que resucitó y me salvó. Pero también porque entendí que ahora no era un cambio de afuera hacia adentro, sino de afuera hacia adentro, sino de adentro afuera, porque el Espíritu Santo está en mí, que me ayuda, me enseña, me recuerda. Cuando fallo, me marca, confieso, pero que me transforma día a día más a la imagen de Cristo. Pero también entiendo en este capítulo que el Señor ascendió, es mi sumo sacerdote, intercede por mí cuando el diablo, es el acusador, está allí. Allí está mi Cristo que ascendió al cielo a presentarse como el sacrificio perfecto, intercede por mí. Pero también entiendo que un día me voy a encontrar con mi Señor en gloria. Un día regresará o vamos para allá. ¿Y qué le vamos a presentar? Hermanos, termino. Este hombre, Humberto Holguín, nunca más lo volví a ver. Era un hombre grande. Era un hombre que no había pasado por ningún instituto bíblico. Era un hombre que tenía su primaria. Pero era un hombre que tenía tan claras las convicciones. Tenía una compasión por el perdido. Entendía el evangelio y lo predicaba. Vivía lo que sabía. Y sabía que Dios iba a hacer milagros. Ese hombre nunca se imaginó lo que Dios iba a hacer en mi vida. Hermanos amados, Argentina necesita una iglesia apasionada por el Señor, que entienda que servimos a un Dios vivo, que no tenemos excusa porque nos capacitó, que pensemos en ese regreso glorioso y que sirvamos con todo nuestro corazón. Terminó. Cuando veía las estadísticas de todo lo que es la niñez en sufrimiento con todas estas cosas, digo: ¿por qué perdemos tanto el tiempo?
yo. Si hay tanto para hacer. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias porque aquella iglesia nos enseña que entendieron claramente que servían a un Dios vivo. Que entendieron que sabían que los habías capacitado con el Espíritu Santo para servirles. Y Señor, una iglesia que tenía su mirada puesta en el cielo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a servirte en esta hermosa nación que necesita de Cristo. No tenemos excusa, Padre Santo. Bendice mis hermanos, bendice las autoridades de la iglesia, dale sabiduría, bendito Dios. Dale sabiduría para guiar tu obra y que podamos ver grandes cosas para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.